KV-17, la tumba de Seti I, fue descubierta el 16 de octubre de 1817 por Giovanni Battista Belzoni. Esta tumba es una de las más espectaculares del Valle de los Reyes y de esto da buena cuenta Belzoni en la descripción de su descubrimiento. Él dice: puedo considerar el día de ese descubrimiento como uno de los más afortunados de mi vida, y quienes saben por experiencia tener éxito en una empresa larga y penosa más allá de lo esperado, son los únicos que pueden imaginar la alegría que me dominó al penetrar como primero de todos los hombres que actualmente viven en el globo en uno de los más hermosos y vastos monumentos del antiguo Egipto, en un monumento que se habría perdido para el mundo y que está tan bien conservado que se diría que acababan de terminarlo poco antes de nuestra entrada. Ciertamente estamos ante una de las grandes tumbas del Valle de los Reyes. Además, es una tumba que presenta decoración desde su inicio hasta la parte final de la cámara sepulcral, es decir, no solo decoración en algunos puntos, como la sala del pozo, antecámara o cámara sepulcral, como venía siendo habitual en las últimas tumbas, sino en toda su estructura. Son varias las expediciones que han realizado trabajos en esta tumba. Aquí, por ejemplo, vemos un plano y un perfil realizado por Lepsius a mediados del siglo XIX. Y aquí tenéis ya un plano más completo y un perfil más completo que se debe al Theban Mapping Project. Podéis comprobar cómo la tumba en realidad tiene dos sectores claramente diferenciables. Por una parte, el que os he marcado en amarillo, que corresponde a la tumba propiamente dicha, incluyendo las cámaras laterales a la cámara sepulcral, y una segunda parte que consiste en un corredor que parte desde la cámara sepulcral y que se desarrolla con gran inclinación hacia un punto muy cercano al nivel freático. Por lo tanto, este es un pasillo que probablemente nos lleva a ese simbolismo del mundo de Sokar. Aquí podéis ver una fotografía de las excavaciones que se realizaron hace pocos años en ese túnel, un lugar muy peligroso porque se desarrolla en la zona donde domina el esquisto, que como ya sabéis es un material muy laminar que se fragmenta con facilidad y que desde luego fue un peligro tanto para los trabajadores de Deir el-Medina como para excavadores en el siglo XX. De hecho, hubo varios muertos en unas excavaciones que se realizaron aquí en los años 60. Vamos a ver algunas partes de la tumba. En amarillo os he marcado la posición de la sala F, la sala de pilares, ese punto de inflexión entre dos zonas diferenciables de la tumba desde el aspecto simbólico, y en verde os he marcado la posición de la cámara sepulcral. Podemos comprobar cómo en realidad esta tumba presenta un eje rectilíneo, pero en dos fases, hasta la sala F, una primera fase, y desde la sala F, una segunda fase, o sea, un eje rectilíneo en dos partes paralelas. Nos recuerda, en cierto modo, a la tumba de Horemheb. Podemos encontrar decoración, como decía, en toda la extensión, toda la superficie de la tumba. Hallamos la letanía de Ra en la primera sección de la tumba, en los corredores B y C. Hallamos partes del Imiduat en C y D. Hallamos el libro de las puertas en la sala F, la sala de pilares, llamado sepulcro de Osiris, también lo encontramos aquí. Y en el pozo, una vez más, encontramos una serie de divinidades recibiendo al monarca. En una sala lateral a la sala F hallamos partes del Aduat y también secciones de la apertura de la boca en el corredor G y H. Una vez más, en la antecámara encontramos divinidades recibiendo al faraón, y ya en la cámara sepulcral encontramos libro de las puertas, la Duat, libro de la vaca celeste, también divinidades y el techo astronómico. En la bóveda de la parte baja de la cámara sepulcral
Tengamos en cuenta que ahora aquí ya el techo no es plano, sino abovedado, y por lo tanto lo que se intenta plasmar es la forma de la propia bóveda celeste. En cuanto a los hallazgos de Belzoni, podemos situar algunos: estatuas de madera de 1,20 m de altura, halladas en cámaras laterales a la cámara sepulcral, y también incluso un toro embalsamado y una gran cantidad de Usheptis en la sala posterior a la cámara sepulcral. Por supuesto, una enorme cantidad de cerámicas y muchas piezas de madera fragmentada. De hecho, en el Valle de los Reyes, ya fuera de la tumba, se han encontrado muchas piezas que sin duda proceden de KV-17. Veamos algunas partes de la tumba con estas fotografías. La sala de pilares, la sala F, es la que veis ahora en pantalla. Vemos en los pilares cómo el monarca es recibido por algunos dioses, y en los laterales de la sala encontramos el libro de las puertas. De hecho, se ve parte del libro de las puertas en el fondo de la imagen. Y en el fondo, lo que quedaría en la parte derecha, pero ya fuera de la imagen, es donde encontramos el sepulcro de Osiris. Aquí, por ejemplo, vemos parte de otra de las salas, en este caso es la sala I o antecámara, donde el faraón es recibido por diversas divinidades, siguiendo un esquema que ya conocemos de otras tumbas: el cielo estrellado y el friso Heker, otra vez haciendo acto de presencia. Como podéis ver en esta imagen, el detalle con el que está realizada la tumba, la decoración de la tumba, es exquisito. No solo vemos relieve policromado, es que cada jeroglífico, cada figura, presenta innumerables detalles, todos asociados a colores concretos. Aquí, por ejemplo, vemos parte de la tercera hora del Imiduat. Y aquí una imagen actual, sería la fotografía de la derecha, que podemos comparar con el dibujo realizado por Belzoni. Es fácil darse cuenta cómo algunas partes de esta escena, sobre todo la columna de jeroglíficos a la izquierda, han resultado dañadas desde la entrada de Belzoni en 1817. Y estas imágenes nos llevan a la cámara sepulcral, donde domina ese techo astronómico. Fijaros cómo en la imagen de la derecha reconocemos parte de esa primera hora del libro del Imiduat, y abajo a la derecha un nicho en el que encontramos esta imagen, el ritual de la apertura de la boca, llevado a cabo por Anubis a Osiris, que aparece una vez más como el primero de Occidente. La cámara sepulcral viene dominada por un gran techo astronómico donde son representadas constelaciones boreales, constelaciones de canales, pero teniendo la particularidad de que este techo astronómico se ha plasmado no sobre un techo plano, como había sido habitual hasta el momento en las cámaras sepulcrales de las tumbas reales del valle, sino por un techo abovedado, que, como decía anteriormente, intenta recordar la forma de la bóveda celeste. El gran hallazgo de Belzoni dentro de la tumba es, por supuesto, el sarcófago de calcita, que muestra decoración del libro de las puertas. Este sarcófago fue extraído de Egipto y actualmente se conserva en Londres, en el Museo Soane, donde también se encuentra parte de la caja de canopos realizada en calcita de este mismo faraón. La momia de Seti I, sin embargo, no fue hallada en su tumba, sino que apareció, como tantas otras momias reales de la época, en la DB 320, es decir, en la cachette de Der el Bahari.